nueva de Jesús y María restauran mi familia. Y hoy estaremos con un tema súper interesante que nos piden muchos hermanos en su proceso de restauración matrimonial, y es el combate espiritual. Guerra, batalla, es un combate espiritual, hermanos. Dice San Agustín: nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni nadie puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar sin carecer de enemigo y de tentaciones. Y ese comentario, esta frase de San Agustín es un comentario de su reflexión del Salmo 60. Y pues para mí es muy importante este tema el día de hoy, porque me trae un recuerdo de lo que fue mi proceso también de restauración matrimonial. Y bendita la prueba, bendito este combate espiritual, porque si no hubiera combatido, no hubiera peleado, no hubiera dado una buena pelea, no estuviera aquí dando glorias y alabanzas al Señor y pudiendo compartir con ustedes, hermanos, mi proceso y lo que el Señor ha hecho en mí, el perfeccionamiento en el amor, este caminar que he emprendido por alcanzar mi santidad. Yo le pido al Señor poder alcanzar el cielo celestial y que no solamente me vayas yo, sino que pueda ayudar a más hermanos que están luchando por restaurar sus matrimonios, por reunificar a su familia en el amor, a poder alcanzar el cielo. De eso se trata este combate espiritual, de poder perfeccionarnos en el amor, de poder alcanzar ese cielo esperado. Pero no vamos solo, vamos con nuestras familias. Amén. Y bueno, vamos a hacer amados hermanos, para poderlos invitar a que, si no están suscritos a nuestro canal, se puedan suscribir, y también animarlos a poner su dedito hacia arriba y poderle dar like a nuestro programa del día de hoy. Vamos a saludar también a nuestra hermanita Oralia Romero. Bendiciones. Nos gustaría saber, hermanitos, de dónde se conectan. A la hermanita Rosa Aguilar. Bendiciones, hermanita. A la hermanita Edith Avilés desde la Ciudad de México. A Marielita Cosi desde la Ciudad de Argentina. A Dianita Suárez desde Colombia. A Candy Sarmiento desde Colombia. Al hermano Felipe Morales. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. No sé, hermanito Felipe, de dónde nos escribe, pero le mando un fuerte abrazo en Jesús y María. A la hermanita Oralia nos dice que nos saluda desde Kansas City. La hermanita María Antonieta Nazario desde la ciudad de Lima. A Magdita Sáez desde Colombia, nuestra coordinadora de Colombia, Magdita Sáez. A nuestra hermanita Salomé Vega, bendecidas noches, Sandy, desde Colombia. A la hermanita Lucila Carvajal, de Colombia. A Lida Barragán, un abrazo, Lidita, desde Colombia. A Emma, desde Colombia. Uy, un abrazo muy fraterno a nuestros amados hermanitos de Colombia. A Emma de Colombia, Dianita Vela de Colombia, nuestra coordinadora de Colombia. Dianita, un abrazo. Alicia Pérez desde México, un abrazo, Alicia. A Eddie Rodríguez desde Bucaramanga, Colombia. A Beatriz Elena desde Colombia. A Cecilia Villamicer desde Colombia, un gran abrazo, hermanas preciosas. Y bueno, ya seguiremos saludando a nuestros hermanos, y nuevamente les recordamos suscribirse a nuestro canal si no están suscritos, y un dedito arriba a este video, amados hermanos, que nos motiva y nos da ánimos para seguir preparando estos temas. Quiero, hermanos, comentarles de que para mí el combate espiritual fue
una lucha. Al principio no podía entenderlo, pero poco a poco fui entendiendo que era una lucha conmigo misma. Al principio pensé que era el enemigo que atacaba a mi esposo, pero eso es lo que pudimos ver en el tema del viernes pasado. Pero también, hermanos, me di cuenta que yo era también la que enfrentaba un combate espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque lo pude vivir espiritualmente en mi propio cuerpo. En mi proceso de restauración matrimonial, cada vez que salía de Eucaristía, de la misa o de hacer adoración eucarística, me daba ansiedad y me daba muchas ganas de llamar a mi esposo y de conversar con él y de pedirle disculpas. ¿Y qué pasaba? Que no tenía dominio propio y lo llamaba y sentía un rechazo, me derrumbaba, me sentía triste, empezaba a imaginarme cosas en mi cabeza y me desmoralizaba, me deprimía. Y no solamente eso, hermanos, sino que, pues ya ustedes saben, los que están en este proceso, nos derrumbamos y pues vemos que nuestras oraciones no están teniendo frutos, vemos que nuestras montañas no se mueven y nos entra una ansiedad por querer averiguar qué está haciendo, en qué está siendo feliz, no le importo yo, no le importan mis hijas. Y en ese proceso, pues me di cuenta de que yo estaba batallando conmigo misma y empecé a darme cuenta, hermanos, en este combate, que yo tenía que luchar contra mi mismo ser, contra mí misma. Y entendí que este combate espiritual es una lucha contra mis propias tentaciones, contra la tentación de ¿qué? De entrar al Facebook, de entrar a los correos electrónicos, de llamar por teléfono a los conocidos para que me dieran razón de mi esposo, el dejar que el demonio me tentara. La peor tentación que yo pude tener en un principio cuando empezó mi proceso era querer averiguar en qué estaba, y el demonio me tentaba a querer también ir a cosas ocultistas, querer buscar un adivino o buscar a un sacerdote que tuviera dones y que me explicara y me dijera lo que estaba pasando. Y ¿saben qué? Bendito sea Dios que no permitió, nunca en mi vida me dio curiosidad por ir a leerme las cartas o a que me adivinaran el futuro, nunca. Pero en ese momento pues entró en mí esas tentaciones de querer investigar, de querer averiguar, y poco a poco fui descubriendo de que eran tentaciones, y esas tentaciones es el combate espiritual que estaba librando. Y el combate lo libramos nosotros mismos, y nosotros tenemos que mantenernos firmes y en acción con una disposición de querer poner a Dios en el centro de nuestra vida y no ofenderlo. Y que en esta lucha, en esta pelea que hemos decidido entrar gritando junto con nuestra Madre Celestial que Cristo va a vencer, es ese anhelo del amor que Dios pone en nuestro corazón. Nosotros en el proceso de restauración matrimonial no luchamos, hermanos, para que el cónyuge regresa. Eso es la promesa de Dios, y Dios lo va a hacer en su tiempo perfecto, porque Él ama más que nadie en nuestra familia y la desea reunificar en el amor. Esa pelea ya está ganada porque Cristo pagó un alto precio por tu matrimonio, por tu familia. Pero la lucha depende de ti.
depende de no caer en las tentaciones, de perfeccionarte en el amor para poder alcanzar la santidad. De eso se trata este combate, de entrar gritando junto con María Santísima, nuestra gran capitana, la soberana de este ejército, entrar en este combate de restaurar nuestro matrimonio y decir: Cristo vence, Cristo ya ha vencido, suya es la victoria, y alabar a Dios y darle gloria a su poder y a su grandeza. Eso es, hermanos, lo que debemos de hacer. A mí particularmente el Espíritu Santo me guió para poder perfeccionarme en el amor y vivir los 6 pilares fundamentales en el proceso de mi restauración matrimonial, que era vivir el estilo de vida de un consagrado a María Santísima, puesto que la primera arma, como dice el libro de Efesios, en el libro de Efesios 6:12 nos dice que nos pongamos la armadura de Dios y luchemos con todas las armas. La primera arma espiritual, amados hermanos, que yo tuve y que hoy se los puedo decir, pero que en ese momento no lo sabía, era el poder de mi consagración al Inmaculado Corazón de María. Y ese poder que me dio el sello de mi consagración al Inmaculado Corazón de María es lo que me permitió vivir un estilo de vida de reparación y poder estar bien armada y bien equipada con la armadura del soldado de Cristo para pelear y decirle al demonio: apártate de mí, Satanás, porque tus obras no son las obras de mi Padre Celestial. Él tiene sobre mí designios de bendición, designios de gloria, porque soy su hija y Él me ama a mi familia y la va a restaurar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Eso, hermanos, fue lo que empecé a hacer. El Señor, por medio de la adoración eucarística, por medio de mi entrega y mi abandono total a su sacratísimo corazón, permitió que yo pudiera someterme a su voluntad y permitió que ya no quisiera tener el control y el dominio, el control y el dominio de las circunstancias. Eso es lo que me permitió entrar en este combate espiritual, amados hermanos. Vamos a seguir saludando a nuestros hermanitos que se conectan y los vuelvo a invitar, hermanitos, a si no están suscritos en nuestro canal, que se puedan suscribir y regalarnos un like. La hermanita María Paredes, buenas noches, hermanita linda, desde la ciudad de Lima, Perú. A la hermanita Fabi, buenas noches. A Osiris desde Colombia. A Erika, a María Serret, buenas noches. María Serret, buenas noches, hermanito David, desde la ciudad de Paraguay. A la hermanita Melanie, desde la ciudad de Costa Rica, un gran abrazo. A la hermanita Dilcia de Estados Unidos, un gran abrazo, hermanita Dilcia. Qué alegría tenerla con nosotros una vez más. Hermanitos, hermanita Mariana de Argentina. Hermanitos, es importante también que si ustedes desean que les pueda responder preguntas relativas a este tema, pues aprovechen este momento para poder complementarlas y ustedes puedan seguir armándose y creyendo que el Señor va a restaurar su matrimonio en su tiempo perfecto. Así que nunca lo duden, amados hermanos, que para mí fue un momento grandioso. Yo les quiero comentar, hermanos, que yo desde que el Señor me llamó a restaurar mi matrimonio, yo buscaba hermanos que estuvieran enfrentando mi misma situación para juntos poder orar y para poder juntos hacer un ejército de salvación y poder luchar por la restauración de mi matrimonio. Yo decía, así como estoy yo, deben haber otras personas. Y ¿saben qué, hermanos? Yo, más que buscar quien respondiera a mis interrogantes que tenía en mi proceso de restauración, lo que yo deseaba era servir, buscar a otros hermanos que estuvieran como yo, animarlos a leer la palabra de Dios, animarlos a rezar el Santísimo Rosario de nuestra Madre Celestial,
a poder conocer más del amor de nuestra Madre y de Jesús sacramentado para poder tener armas y poder luchar en esta pelea. Eso es lo que empecé a hacer y hoy por hoy les puedo decir de que eso se trata este combate espiritual, de poder trabajar en nuestro perfeccionamiento cristiano para poder alcanzar nuestra santidad y de poder ser enviados para anunciar la buena nueva de Dios. Y por eso el Señor me ha permitido, hermanos, hoy por misericordia, poder dar testimonio y poder ayudar a otros hermanos que están enfrentando una crisis similar a la que yo tuve que enfrentar, pero que en el nombre poderoso de Jesús he salido victoriosa. Bendito sea la prueba, hermanos. Y si hoy me preguntas, hermanita, ¿quiere olvidar todo lo que pasó? Y usted, si tendría que volver a enfrentar ese combate, ¿lo volvería a enfrentar? Pues, hermanitos, les digo que sí. ¿Saben por qué? Porque si no hubiera enfrentado este combate, no estuviera enamorada del amor de los amores, no hubiera conocido cómo siente Jesús, ni cómo nos mira Jesús. Y eso, hermanos, no tiene ninguna compensación de ninguna especie por haber podido encontrar el amor de los amores. Nada me hace más feliz de haber encontrado el amor verdadero, el amor de Jesús. Y ¿saben qué? El Señor me permitió una restauración matrimonial, pero mi esposo no es mi felicidad. Yo soy el complemento de mi esposo. Mi felicidad es Cristo Jesús. Y todo lo que yo recibo de Jesús sacramentado, eso que recibo es lo que yo voy a poder donar hoy actualmente en mi matrimonio, luego de que el Señor ha sanado y ha curado mis heridas y me ha liberado de esta batalla, este combate que tuve que enfrentar, amados hermanos. El cristiano combate para dejar que Dios escriba una historia preciosa y maravillosa. Es el Señor quien vence en nuestra vida y, como les decía, ya Cristo ha vencido con su gloriosa y maravillosa resurrección, con su pasión dolorosa. Él ya ha vencido al demonio, pero ahora nos toca a nosotros tener que pasar por una pequeña pasión dolorosa también en este combate espiritual para poder dar glorias y alabanzas y poder testimoniar el poder y la grandeza de Dios. En este mundo, hermanos, tenemos que luchar, pero vamos a salir victoriosos. El Señor es el que nos da la gracia necesarias para poder salir victoriosos en esta prueba. Las tácticas del demonio es mantenernos engañados, mantenernos dormidos, mantenernos distraídos con miles de cosas. Por ejemplo, en estos procesos, el demonio nos engaña porque, ¿qué nos dice? Mira qué feliz se ven, el tiempo pasa y no veo resultado, oro y mi oración parece que no produciera frutos. Y entonces también en este proceso también que decimos es que ya no tengo tiempo para orar, es que me confieso y el sacerdote me dice que primero es mi vocación y después es el llamado. En pequeñas cosas voy yo a santificarme y no tengo tiempo para ir tanto a Eucaristía ni para rezar rosarios. Es que solamente puedo rezar una coronilla a la Divina Misericordia. Hermanitos, cuando nos enamoramos del Señor, queremos estar todo el tiempo posible con Él. Entonces, cuando descubrimos y tenemos ese deseo y ese anhelo de estar con Jesús en todo momento, pues tenemos tiempo para todos. Y quiero comentarles a ustedes que Dios me permitió la gracia de poder ir al convento de Santo Domingo, donde estuvo San Martín, el negrito San Martín. ¿Y saben qué? Cuando yo tuve la bendición de estar allí y conocer ese convento y ver qué grandes eran los pasillos y las escaleras
cuántas escaleras habían allí y San Martín siempre estaba con su escoba. Yo dije, wow, cuánto tiempo él dedicaba a su vida espiritual y en su trabajo pudo haber dicho, no tengo tiempo porque tengo que estar horas y horas limpiando el convento. Y para todo se daba tiempo. Y cuando escudriñamos la vida de los santos y nos damos cuenta los trabajos, los quehaceres que tenían que hacer y dedicaban horas de oración. Y también me ocurrió cuando tuve la bendición de ir a la casa de Santa Rosita de Lima y ver un clavo introducido en una pared. Y cuando pregunté qué era ese clavo, me dijeron, es que Santa Rosita se amarraba el cabello en ese clavo y hacía oración. Y cuando le vencía el sueño, ese clavo hacía que su cabello se sintiera y ella se despertara del sueño que tenía para seguir en oración. Eso es el amor, hermanos. Eso es una locura. Y las locuras de amor son difíciles de expresar, de exteriorizar, de hacerlas comprender. Solamente se viven, solamente se sienten, hermanos. Y esta noche los quiero invitar a que ustedes puedan pedirle a Dios la gracia de poder descubrir su amor para poder dar este combate que es la escalera que nos lleva al cielo, amados hermanos. Debemos saber que nuestra meta, hermanos, en nuestra vida es ser santos. Esa es nuestra meta, por eso damos este buen combate, por eso el demonio nos odia, por eso nos tienta, por eso nos quiere sacar del camino, amados hermanos. Pero nosotros debemos de someternos a Dios, como dice el libro de Santiago. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Así que hoy los animo, hermanos, a poderse despojar de ustedes mismos, porque de eso consiste este perfeccionamiento en el amor. Y dice la primera carta de Corintios 9:27, castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Pues, hermanitos, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo Jesús y dar este buen combate, pues empezamos nosotros a hacer prácticas, ¿no? Como uno de los 6 pilares que tenemos aquí en la misión, cuando empezamos a hacer el ayuno. Y entonces estamos ahí tratando de, en ese ayuno, hacer pues esfuerzo personal y tener dominio propio. Y antiguamente los santos, ¿qué hacían? Usaban cilicio y usaban disciplina. El cilicio es cuando se daban, ¿no?, para poder dominar sus pasiones y no caer en tentaciones. Y el cilicio eran como unos alambres con unas pullitas que se ponían en algunas partes del cuerpo para poder resistir ese dolor. Igual lo hicieron los pastorcitos de Fátima, Sor Lucía, ¿no?, Santa Lucía, San Francisquito Marto, ¿no?, Santa Jacinta. Ellos se ponían en la cintura una cuerda para poder hacer sacrificios, y también San Francisquito Marto se ponía piedritas en sus zapatos para caminar con dificultad, ofreciendo ese dolor por la conversión de los pecadores, por nuestra conversión, amados hermanos. Y hoy, ¿qué estás dispuesto tú esta noche? ¿Qué sacrificio estás tú dispuesto a hacer para poder alcanzar la conversión de tu familia, de tu cónyuge? ¿Cuál es el sacrificio? ¿A qué estás dispuesto tú a renunciar por amor a Dios? Porque estos sacrificios no lo hacemos por amor a tanto por los cónyuges ni por nuestra familia, sino porque realmente nos enamoramos de Dios y sabemos que nos ha elegido para ser santos. Y en este llamado de ser santos
ayudar a poblar el cielo celestial, que hay espacio de sobra para poder poblarlo, y hay que seguir animando que el Señor nos dé mucha sed de salvar almas y de llevarlas al cielo. Vamos a ir contestando algunas de las preguntas que tenemos aquí en nuestro teléfono. Vamos a continuar respondiéndole, amados hermanitos, las preguntas que ustedes tienen relativas a este tema, hermanitos, por favor, ¿sí? Para poder seguir creciendo en perfección y en santidad y dar ese buen combate. Bueno, estoy pidiendo, hermanitos, si tienen preguntas relativas a este tema, que puedan compartirlas con nosotros, pero todavía no nos llegan. Vamos a seguir entonces con el libro de Mateo 16:24, y nos dice: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, acepte su cruz de sufrimiento de cada día y sígame. Ama tu cruz, ama tu proceso de restauración matrimonial, porque esa es la escalera que te va a llevar al cielo. Medita la pasión dolorosa de Jesús y verás que lo que estás viviendo no se compara en nada al sufrimiento de Jesús, y eso fortalecerá tu alma y te dará la fuerza necesaria para dar un buen combate. La santidad requiere una obediencia total, amados hermanos, a la palabra de Dios, a los mandamientos de la ley de Dios, y someternos a hacer esa voluntad de Dios tan grande, tan poderosa y tan necesaria en estos tiempos donde seguimos la corriente del mundo y queremos hacer nuestro querer, y esa corriente del mundo nos lleva lamentablemente al perecimiento de nuestras familias. Dice el libro de 2 de Timoteo 2:5: ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. Debemos de competir, amados hermanos. No podemos decir que no queremos luchar porque nos duele, porque vamos a sufrir. Si sufrimos con Cristo, reinamos con Cristo. Si no sufrimos con Cristo porque el demonio nos engaña, porque no queremos sufrir, pues lamentablemente, hermanos, nunca vamos a poder experimentar el verdadero amor, que es el amor de Cristo Jesús. Las bases para el combate espiritual es muy importante que debemos saber, que es conocernos nosotros mismos, conocer nuestras imperfecciones, conocer nuestras limitaciones, conocer nuestras faltas de virtudes, y eso lo vamos a poder lograr haciendo haciendo oración contemplativa delante de Jesús sacramentado. Él nos va a ayudar a que nosotros podamos a conocer nuestras imperfecciones y poder nosotros hacer esfuerzo personal y poder crecer en virtudes. Después, la otra base fundamental es el aprender a ser mansos y humildes de corazón, como lo dice el libro de Mateo 11:22. Aceptemos el yugo, que es suave y ligero. Es importante, amados hermanos, también en este combate espiritual, aprender a amar a Dios y ponerlo a Él sobre todas las cosas, amados hermanos. En este proceso de combate espiritual también es importante, amados hermanos, que ustedes puedan saber que el demonio nos quiere sacar del camino, y nosotros, como tenemos que humillarnos y vencernos a nosotros mismos, debemos darnos cuenta que en este perfeccionamiento cristiano el demonio nos va a poner cosas en la cabeza. Como decía Santa Teresita, controlar la loca de la casa.
la loca de la casa quiere dominarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo se mete en nuestros pensamientos y muchas veces nosotros le damos el poder, como trayendo pensamientos negativos y de derrota. Y nosotros tenemos que luchar contra esos pensamientos. Tan pronto tengamos un mínimo pensamiento, nosotros tenemos que darnos cuenta que es el enemigo que nos quiere llevar a donde él quiere con nuestro pensamiento, y nosotros tenemos que desechar esos pensamientos y decirle: fuera de mi cabeza. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Les doy mi experiencia personal. Lo que yo hacía era alabar a Dios en todo momento. En todo momento. En la mañana, cuando me levantaba, alababa a Dios y le daba las gracias por ese nuevo día. Dios me dio la gracia de poderme levantar a las 3 de la mañana a poder hacer reparación, oración de reparación. Me levantaba a meditar la pasión dolorosa de nuestro Señor. ¿Y qué hacía? Pues hacía la coronilla de la Divina Misericordia. Y después de allí, hermanos, ¿qué hacía? Me hacía el rosario del día, el rosario que correspondía a ese día, y hacía oración. Me ponía a orar: Señor, bendito y alabado sea, Señor, ¿por qué estoy pasando esta prueba? Le preguntaba al Señor: Señor, me duele, Señor, no sé cómo dominarme a mis imperfecciones, y Señor, háblame, Señor, yo soy bruta, no entiendo tu voluntad, no entiendo tu querer. Y pues abría la palabra de Dios en el nombre del Espíritu Santo y le pedía al Espíritu Santo que me hablara. Y en ese momento donde posaba mi mirada en la palabra de Dios, meditaba qué era lo que el Señor me quería decir por medio de su palabra. Y después que meditaba y que contemplaba lo que el Señor me quería decir, pues hacía mi novena o mi rosario a la Virgen de Satanudos. Después de ahí, en estos días lo comenté a unos hermanos, inventé la jaculatoria: oh María sin pecado concebida, rogar por nosotros que recurrimos a vos. La hacía 10 veces y al final terminaba con el Gloria. Después hacía una coronilla que decía: Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Y antes de empezar hacía 5 señales de la cruz. Una era por cada llaga de nuestro Señor Jesucristo. Inspirada por el Espíritu Santo, y de ahí rezaba el rosario Rosa Mística, ¿no? Y después de ahí me acostaba un ratito a dormir, me levantaba a las 5:30 de la mañana, atendía a mi niña para ir al colegio, dejaba todo listo. A las 7:30 salía disparada de mi casa, me iba a Eucaristía, escuchaba la misa, comulgaba, recibía a nuestro Señor, y en ese momento que iba a recibir al Señor, le decía al Señor, le decía a nuestra madre, perdón, le decía a mi madre que comulgara conmigo, y le decía que esa comunión la sintiera mi esposo, porque éramos un solo cuerpo y una sola carne. Y al ser un solo cuerpo y una sola carne, pues en fe decía: esta comunión la recibe mi esposo. ¿Y qué decía en el momento que recibía a Jesús sacramentado? Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, santifícame, Jesús, salva a mi esposo, Jesús, libera a mi esposo, Jesús, convierte a mi esposo, Jesús, santifica a mi esposo, Jesús, sana mi matrimonio, Jesús, salva mi matrimonio, Jesús, libera mi matrimonio, Jesús, santifica mi matrimonio. Y en fe, hermanito, sabía que realmente el Señor lo estaba haciendo. Adoré muchísimo a Jesús sacramentado, hermanos, y había momentos, en episodios, que yo le decía al Señor: Señor, no sé qué decirte, he venido hoy a mirarte y a llenarme de ti. Tú me miras y yo te miro, porque no sé ya nada que decirte.
Y en ese momento, en ese silencio, amados hermanos, el Señor me iba revelando cosas. El Señor iba trayendo a mi mente situaciones y episodios de mi vida que debía de yo de mejorar, o heridas que mi esposo había sufrido en su vida y que debía de orar por ellas. Entonces agarraba mi rosario y me ponía a hacer mi rosario hasta que, como Cenicienta, se hacía la hora a 1 de la tarde y tenía que salir disparada a mi oficina para poder trabajar. Y de ahí a las 5:30 salía corriendo a mi casa a atender a mi niña, a orar con ella, porque sustituía el cuento de la noche por el rosario de la noche. Rozábamos juntas el rosario, se quedaba dormida y de ahí, hermanos, como a muchos de ustedes les pasa, que dan horas de la noche y no podemos reconciliar el sueño. ¿Por qué? Porque vienen los malos pensamientos, la loca de la casa. Y ustedes saben cuál era el peor pensamiento que yo podía tener. El momento de la intimidad conyugal. Ese era el peor momento porque el demonio me engañaba y me hacía decir, en este momento están juntos. Y en ese momento, ¿qué hacía? Agarraba mi rosario y empezaba a terminar otro rosario. Y se acababa mi rosario y empezaba otro rosario. Y se acababa mi rosario y otro, hasta que me quedaba dormida. Y así hacía mi combate espiritual, amados hermanos. No dejaba mi mente en blanco, ni un minuto, porque el demonio busca devorarnos por medio de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que ser como los del Señor. Nunca podemos pensar mal de nada ni de nadie, porque Jesús quiere que seamos perfectos. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, quiere que seamos imagen y semejanza suya. Entonces debemos de dar un buen combate, amados hermanos. Vamos a ir respondiendo preguntas aquí, a ver si tenemos. Tengo varias preguntas, pero ninguna es relacionada al tema de hoy. Bueno, voy a seguir leyendo, pero hermanitos, limitémonos a responder las preguntas por el tema del día de hoy, amados hermanitos, ¿sí? Mariela Cosi nos dice, en esta lucha espiritual he descubierto con más fuerzas cómo Dios y María no me sueltan de su mano. No hablo de mi esposo con nadie ni con mis hijas porque me duele cómo lo juzga. Hermanita, excelente. Uno no puede hablar mal del cónyuge porque estaríamos hablando mal de nosotros mismos. Y nosotros no podemos maldecir, o sea, mal hablar. Eso es muy bueno, amada hermana. Y también es importante, hermanita, no hablar más de nadie porque el Señor es el que juzga. Nosotros no tenemos autoridad para hacer esas cosas. Eso solamente le compete a nuestro Señor. ¿Ok? Sé que tengo que seguir luchando y rezar mucho porque hay mucho que reparar. Los dos tenemos heridas y Él más que yo. Excelente, hermanita. Así es. Este momento, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia y es un tiempo de reparación. Y eso lo vamos a ver en otro programa. ¿Qué es la reparación? ¿Cómo se repara? Porque es este momento. El Señor, por medio del llamado que nos hace, nos llama a reparar su sacratísimo corazón y el corazón inmaculado de María Santísima, que sufre más que nosotros, porque nosotros somos responsables de lo que hemos hecho, pero ellos no. Y ellos merecen que nosotros los consolemos y reparemos sus corazones heridos al ver nuestra familia destruida y al ver que a veces nuestra humanidad frágil nos gana y caemos en tentación y caemos nuevamente en el pecado y Él no puede obrar en nosotros porque nosotros no nos dejamos guiar por Él y no nos dejamos perfeccionar en su amor para que Él pueda hacer una obra maravillosa en nuestro matrimonio. Como yo les digo a mis hermanitas aquí en la misión Jesús y María Restaura mi familia, cómo tu esposo cambia a medida que tú te llenas del amor de Dios, vas a poder irradiar el amor de Dios
y eso es lo que va a enamorar a tu cónyuge y va a hacer que regrese a los brazos de Dios, no a ti, a los brazos de Dios. No le pidas a tu cónyuge no le pidas a Dios que tu cónyuge vuelva a ti, a tu casa. Pídele que vaya a Él. Sé desinteresado, tu cónyuge le pertenece a Dios, Él es el primer amor y tiene que volver a Él. Y Dios es el que le va a decir, vuelve a casa, y lo va a traer de la mano a tu casa. Pero suéltalo ya, entrégaselo al Señor. Él lo hará en su tiempo perfecto. Tú solamente tienes que preguntarte, ¿estoy preparada o estoy preparado para el regreso de mi cónyuge? ¿Realmente puedo amar lo suficiente para renunciar a mi yo y poder donar el amor que recibo de Dios? ¿Realmente estoy preparado para no dejar que el demonio se meta en mi cabeza y me traiga pensamientos de derrota o de destrucción? ¿Realmente habré perdonado y nada de lo que diga mi cónyuge me va a afectar? Eso es lo que tienes que preguntar, si realmente estás preparado. ¿Cómo identificar que estamos en un combate espiritual? ¿Existen síntomas físicos? Pues sí, hermanitas, podemos identificar que estamos en combate espiritual. ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades sentimos malos olores, vemos ruido, físicamente, particularmente en mi caso personal, mis dientes rechinaban y me daba escalofríos, sobre todo en los momentos que ya tenía que conversar con mi esposo. Yo en algún principio no me daba cuenta, pero mi hija un día se da cuenta y me dice, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué tus dientes hacen tac, 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 tac? Físicamente, pues sí lo sentía, ¿no? Ese combate espiritual, amados hermanos, sí se siente, ¿no? Sí podemos identificar que estamos en combate espiritual. También, ¿qué nos ocurre? Nos da ansiedad, entramos en depresión, y todo eso forma parte del combate espiritual. Nosotros tenemos que luchar para salir de ese estado, porque nosotros debemos de darnos cuenta de que si caemos en ese estado, ¿cómo damos una buena pelea? ¿Cómo nos preparamos para pelear? ¿Cómo rescatamos a ese cónyuge que está secuestrado, que está cautivo por el enemigo? Entonces tenemos que prepararnos para poder combatir, para poder dar un buen combate. Aquí hay una hermanita que me dice, mi guerra es que ya no me voy a restaurar porque veo a mi esposo feliz con la OM y he intentado regresar 4 veces. Hermanita, qué tristeza que me comente esto, porque si su esposo ha intentado regresar 4 veces, es por lo que le comento hace un instante. Usted todavía, hermanita, le falta aún poder darse cuenta de que usted no debe esperar nada de su cónyuge, sino usted donarse. Usted no debe esperar de su esposo nada. Usted recibe todo del amor de Dios para usted prepararse, para usted donarse a su esposo y donar el amor que usted recibe de Dios, mirarlo con misericordia, mirarlo con bondad, mirarlo con compasión, para que el Señor pueda hacer su obra de salvación en su cónyuge. Si su esposo está feliz con la OM, es mentira, hermana. Usted sabe que nosotros no podemos dejarnos mentir por el demonio, porque su esposo está cautivo. Y si en este momento su esposo, que Dios no lo permita, le toca morirse, ¿a dónde va su alma? Al hueco, porque la palabra de Dios nos dice que los fornicadores ni los adúlteros heredan el reino de los cielos. Y hermanita, si a usted también le tocara entrar a la presencia de Dios y cuando Dios le pregunte cuánto me amaste en tu cónyuge, ¿qué respuesta le va a dar? ¿Qué le va a decir a Dios?
¿A dónde va a ir su alma, hermanita? ¿A dónde va usted con su alma? Entonces, hermanita, revístase de la armadura del soldado de Cristo y a pelear en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hermanita. Confío en el Señor que cambiará el amor en las bodas de Caná, que llenó las vasijas con el vino nuevo de amor. Él podrá restaurar luego de esta Pascua a todos, ya que renacerán en todo un nuevo corazón. Amén, hermano Pedro, amén, así será. La hermanita Joana, le entregué a Dios a mi cónyuge y estoy abandonada a la voluntad de Dios. Amén, amén, amén. Bendito Dios por ese paso. Gracias por este tema. Siempre quise escuchar información relacionada a este tema. Yo entré en un tiempo en depresión y Dios y la Virgen me ayudaron a salir de ahí. Excelente, hermanita. Sin ellos no podemos hacer nada, hermano. Sin ellos nada. Le cuento que yo también tuve depresión y tuve mucha ansiedad. Tuve también tendencia a quererme suicidar. Y Dios me rescató de todo esto, hermanitos. Yo no tenía ni deseos de vivir cuando empecé en este proceso. Y es ahí donde nosotros debemos darnos cuenta que estamos en combate y que el demonio nos quiere destruir. Si nos destruye a nosotros, ¿quién ora por ese cónyuge cautivo? ¿Quién? ¿Quién? Y si caímos por no dar un buen combate y nos damos cuenta cuando ya estamos en depresión, ¿cómo salir a flote? Pues, hermanita, adorando, alabando y glorificando a Dios. Usted es la única que puede ser capaz, en el nombre del Señor, poder salir de la depresión. Vaya Jesús sacramentado, quédese ahí 1 hora diaria y saldrá de la depresión. El Señor en instantes de adoración, el Señor nos sana, nos convierte, nos libera, nos restaura, nos santifica. No tienes que buscar ninguna oración de sanación ni liberación, solamente estar ahí con Jesús frente a Él. Ahí el Señor hace su obra maravillosa porque está vivo, presente en la hostia consagrada, en el santísimo sacramento del amor. Mi cónyuge tiene un bebé de 2 años con la hemo. ¿Debo continuar con el combate espiritual? Hermanita, eso debe preguntárselo a Jesús en sus momentos de adoración eucarística. Pregúntele, Señor, tengo que morir a mi carne, a mi humanidad. Te entrego, Señor, esta circunstancia. Y el Señor te lo va a poner en tu corazón. Hermanita, a mí el Señor me dio promesas desde un momento. El Señor me regaló a mí una visión en la cual yo veía que traía a mi esposo de la mano al hogar y entendí que él no iba a venir a mí, sino iba a ir a él. ¿Y saben qué? Con todo eso en mi combate espiritual, con todo ese regalo que Dios me había dado, el demonio me engañaba y me decía que el Señor no iba a restaurar mi matrimonio. Y un día un hermano con dones del Espíritu Santo me dijo: el Señor tiene tu matrimonio en sus manos. Y yo dije, ay, lo tiene en sus manos, pero eso no me garantiza nada. Mire cómo somos, hermanos, de desconfiados, de faltas de fe. Y el Señor, en esos momentos, ya después, cuando ya empecé a entrar en una fuerte oración, porque, hermanitos, Dios me dio el don, la gracia de poder estar 4 horas diarias de oración. Y también tenía que atender a mi hija y también tenía que trabajar 8 horas en el mundo. Y el Señor me dio la gracia de amarlo de tal manera que pude entrar en hacer 4 horas de adoración, viviendo mis 6 pilares, viviendo mi sello de mi consagración al Inmaculado Corazón de María. Y en ese proceso, hermanitos, pude darme cuenta de que el enemigo no iba a lograr su cometido. Pero no es fácil, hermanitos. Pero por eso necesitamos empezar a tener intimidad con Cristo Jesús para poder escuchar su voluntad. Y yo, hermanitos, llegué a orar y a decirle al Señor en oración: Señor, yo no he sido una esposa virtuosa. Y quizás esa señora le está dando lo que yo no le di a mi esposo. Y ella no es una mala persona.
y no sé el tiempo que durará con ella, Señor. Pero te doy las gracias por esa persona. Y yo no la perdono. Y no sé, yo no tengo el control de nada, Señor. Así que, hermanitos, soltemos y escudriñemos en nuestra oración la voluntad de Dios y su divino querer. Estoy tranquila y de repente tengo recuerdos y me acuerdo los momentos que pasé con mi esposo, me da por llorar. Eso es combate espiritual, hermana. Ponga sus pensamientos en la esperanza que es Cristo Jesús. Imagínese cómo será su vida después que su esposo regrese al hogar convertido a Dios. Tenga la esperanza que es Cristo Jesús. Trabaje en eso y no deje que el enemigo la lleve a pensamientos destructivos de cómo fue, de lo que vivió, de recordar, ay, que está feliz con la otra, de cómo me trató, de que me dijo que ya no me ama, que ya no me quiere. Olvídese de eso, olvídese de eso. Vea las cosas con esperanza, tenga visiones. Pídale a Dios esa gracia de poder usted proyectarse. Nosotros a nivel profesional siempre vemos cuando tenemos tutoría, bueno, a mí me pasó mi primera vez en tutoría profesional, ¿no? Proyéctate a corto, largo y mediano plazo. Usted también espiritualmente, proyéctese a corto, largo y mediano plazo. Vamos, hermanos, sí podemos. Nuestro Dios es grande, fuerte, invencible y Él es la esperanza. Entonces tengamos gozo, tengamos fe, estamos llenos del fuego, del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Estamos sudando, estamos llenos del amor de Dios y eso nos trae gozo, alegría y esperanza en medio de las circunstancias que estamos viviendo, amados hermanos. Si utilizan sacramentales en el combate espiritual, por supuesto que vamos a usar los sacramentales. Hay un exorcismo que se llama el exorcismo de San Miguel Arcángel. Un momentito, Sofi, por favor, ¿me puedes traer un exorcismo de San Miguel Arcángel? Ese exorcismo de San Miguel Arcángel para mí es súper poderoso. ¿Cuáles son los sacramentales que usamos en el combate espiritual? El primero, nuestra alianza, nuestro aro matrimonial. Si ya no lo usas, ve y búscalo y te lo pones, ¿ya? Porque estamos casados con Cristo Jesús. El otro es en nuestro Santo Rosario, ¿ya? La cruz de madera que el demonio lo odia porque es lo que le recuerda la victoria de nuestro Señor Salvador, ¿ya? Nuestra Madre Celestial, la Virgen María y las medallas de San Benito Abad, ¿ya? Esos son unos sacramentales súper poderosos. Después, ¿qué otro sacramental? El agua bendita, el agua exorcizada, echarlo en las esquinas de sus casas y también consumirlos. La sal igual y el aceite ponerlo en nuestra frente o en nuestra barriguita. ¿Por qué? Porque a veces, como estamos en combate espiritual, pues nosotros a veces no nos damos cuenta, pero el demonio, hermanos, existe y nos odia y no lo vemos, pero él está allí buscando devorarnos, buscando destruirnos. Hay este librito aquí en la misión se mandó a reproducir, pero yo lo tengo desde que tenía 17 años, que me lo regaló una hermana que pertenecía a un ministerio de liberación. Y en este librito sale cómo hacer una oración, que es la oración que hizo el Papa León XIII después de una visión. Hermanos, yo siempre lo he hecho, siempre lo hice en mi proceso de restauración. Un sacerdote me dijo que yo tengo el don de liberación y que por eso el Señor me dio esa gracia de poder hacer este exorcismo que dice exorcismo, pero a mí me parece una oración, y la hacía en mi casa, desde la entrada de la puerta de mi casa, iba caminando, haciendo la oración por toda mi casa, donde está la crucecita, pues hacía la oración hacía la cruz, la señal de la cruz,
con una cruz de madera y ahí echaba agua bendita o agua exorcizada, ¿ya? Esto es un poder, una poderosa arma, hermanitos, ¿ok? Estos son los sacramentales que podemos usar, ¿no? Después están sus escapularios, el escapulario de la Virgen del Carmen, el escapulario del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor, a medida que ustedes van profundizando su vida espiritual, el Señor les va a poner en su corazón cuáles van a ser esos sacramentales que van a usar, amados hermanitos. Los invito, hermanitos, a suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like, amados hermanos. Vamos para ir terminando, amados hermanitos, y respondiendo algunas preguntas. La consagración al Inmaculado Corazón de María, hermanita, es una preparación. Si gusta, contáctese con nuestra misión al correo jesusymaria.restauranmifamilia@gmail.com para que le puedan dar informes de nuestras consagraciones, amada hermanita Claudia. ¿Siempre esperabas que tu esposo iniciara una conversión contigo o tú le hablabas? Nunca le hablé a mi esposo nada de Dios porque mi esposo blasfemó del Señor. No quería saber nada de Dios. Nunca, no quiso nada de Dios. Yo no podía hablar a mi esposo estaba en prácticas de palería. Lloraba porque mi esposo me había sido infiel con otra persona y en realidad mi oración no lo salvó de eso, lo salvó de que él estaba en prácticas de palería, que es un rito que se hace con osamenta humana. En eso estaba metido mi esposo. Yo nunca lo supe después de nuestra restauración matrimonial, después que hace mi esposo un retiro y de ese retiro mi esposo sale convertido. Y ahí es donde él me confiesa y me dice, tu oración no me salvó del adulterio, sino me salvó de algo más profundo porque mi alma ya estaba perdida, estaba practicando palería y me explicó qué era la palería. ¿Ok? Me dice Hermanielita, yo siento que Dios siempre me dice que va a restaurar mi matrimonio, pero veo que está bien con la otra mujer y el bebé están pagando un apartamento. Ay, hermanita, por favor, hermanita, ya no siga con eso. Usted no quiere salir del hueco donde está metida. Salga de ahí, no le crea al demonio, créale a Dios, amada hermana. Haga más vida de oración, váyase al Santísimo y no salga del Santísimo hasta que Dios no le dé la confirmación de lo que usted quiere saber, hermanita preciosa. Ánimo, hermana, ánimo. Cristo ha vencido la muerte, Cristo ha vencido ya en su matrimonio, Cristo lo quiere restaurar, pero usted no se prepara para esa bendición. Es usted la que tiene que prepararse, amada hermana. Ánimo, amada hermanita. Ánimo, hermanitos. Hay muchísimas preguntas, amados hermanitos, y Dios mediante será que la próxima semana, si ustedes nos escriben y hay varios hermanitos en los comentarios pidiendo una segunda parte de este programa, pues Dios mediante el próximo viernes lo continuaremos. Amados hermanos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle clic, a darle like con su dedito arriba a este video y también compartirlo, amados hermanos. Compartan este video, ayudemos a ir al rescate de más familias, a más matrimonios. Llevemos esa esperanza, seamos portadores de la buena nueva a pesar de nuestras circunstancias, porque el Señor desea que en este combate espiritual nosotros demos testimonios de su poder y su grandeza. También quiero invitarlos, hermanos, a que si no formas parte de esta misión y no tienes ningún acompañamiento y no tienes ninguna comunidad donde hacer vida comunitaria, donde hacer tu combate espiritual acompañado, pues te invitamos a que formes parte de nuestra misión. Jesús y María restauran mi familia, también escribiéndonos a jesusymaria.restauranmifamilia@gmail.com y ya por ahí después de este video les van a mandar también un enlace para que ustedes puedan
llenar un formulario y puedan ingresar a formar parte de nuestra misión. Los días sábados también tenemos un espectacular cenáculo de oración dentro de los servicios que tenemos como movimiento, que son de gran bendición, hermanitos. Si quieren participar, pues también escríbanos. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima semana. Un placer, amados hermanos, de poder estar con ustedes y poder compartir con ustedes el gozo de tener el amor de los amores en mi corazón. No soy digna, amados hermanos, de tanto amor y por eso quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Hasta el cielo no paramos. Con Jesús y con María siempre ganamos.